Podés cumplir con todo y aún así sentir que no estás habitando del todo tu propia vida. Esa sensación no gritaba, me susurraba al oído. Y lo que susurra requiere algo que no siempre estamos dispuestas a hacer: detenernos. Empecé a notar pequeños detalles, momentos donde estaba presente físicamente pero ausente por dentro, días productivos, eficientes y al final del día una sensación difícil de explicar. No era un agotamiento solamente, era una especie de vacío tranquilo. Y aceptar eso fue incómodo, porque cuando todo funciona, sentir vacío parece injustificado. Sin embargo, no era una injusticia, era conciencia. Todo estaba en orden, las responsabilidades cumplidas, la rutina funcionando, y sin embargo, algo en mí empezaba a moverse. Hoy quiero hablar de esa sensación. Durante mucho tiempo pensé que tener la vida en orden era lo mismo que estar bien. Mi agenda funcionaba, las responsabilidades estaban cubiertas, el trabajo avanzaba, todo parecía encajar. Y sin embargo, un día empecé a sentir algo que no supe explicar de inmediato. No fue una crisis ni una tristeza evidente. Era algo más silencioso, como si estuviera viviendo una vida que había construido con esfuerzo, pero que ya no me representaba del todo. Y lo más desconcertante es que nada estaba mal. Cuando algo se rompe, lo vemos. Cuando algo se desgasta por dentro, en silencio, cuesta admitirlo. Yo sabía funcionar muy bien, sabía cumplir, sostener, pero hacía tiempo que no me preguntaba si estaba alineada con lo que hacía realmente. Y ahí entendí algo que me incomodó profundamente. Estar organizada no es lo mismo que estar alineada. Podés tener estabilidad externa y sentir una distancia interna que no sabés cómo nombrar. Era la primera vez que me estaba permitiendo escuchar algo que durante años había dejado en segundo plano. Y esa escucha cambió de rumbo. Durante mucho tiempo pensé que tener la vida en orden era lo mismo que estar bien. Mi agenda funcionaba, las responsabilidades estaban cubiertas, el trabajo avanzaba, las rutinas estaban organizadas desde afuera, todo parecía encajar. Y sin embargo, un día empecé a sentir algo que no supe explicar de inmediato. No fue una crisis, que luego sí les voy a contar, pero esta no fue una crisis, no hubo una ruptura o un paso dramático, fue algo mucho más silencioso. Era una sensación leve pero muy persistente, como si estuviera viviendo una vida que había construido con esfuerzo, pero que ya no me representaba del todo. Y lo más desconcertante es que nada estaba mal. Cuando algo se rompe, lo vemos. Cuando algo se pierde por dentro, en silencio, cuesta admitirlo. Yo sabía funcionar muy bien, sabía cumplir, sabía sostener, sabía organizar y responder a lo que se esperaba de mí. Pero hacía tiempo que no me preguntaba si estaba alineada con lo que hacía. Y ahí entendí algo que me incomodó bastante. Porque estar organizada no es lo mismo que estar alineada. Podés tener estabilidad externa y sentir una distancia interna que no sabes cómo nombrar. Podés cumplir con todo y aún así sentir que no estás habitando del todo tu propia vida. Y esa sensación no gritaba, esa sensación era una voz tranquila, un susurro en el oído. Y lo que susurra requiere algo que no siempre estamos dispuestas a hacer: a detenernos. Empecé a notar pequeños detalles, momentos donde estaba presente físicamente, pero ausente por dentro. Días productivos, eficientes, bien resueltos y al final del día una sensación difícil de explicar. Y no era agotamiento solamente, era una especie de vacío tranquilo. Y aceptar esa palabra fue muy incómodo, porque cuando todo funciona, sentir vacío parece injustificado. Sin embargo, no era ingratitud. Yo creo que había algo que empezaba a despertar, era la conciencia. Era la primera vez que me estaba permitiendo escuchar algo que durante años había dejado en segundo plano.
Y esa escucha empezó a cambiar el rumbo. Obviamente no fue de inmediato, no fue una decisión radical, más bien fue como un desplazamiento interno. Empecé a preguntarme cosas que antes evitaba, como por ejemplo, ¿estoy haciendo esto porque realmente quiero o porque siempre lo hice así? O por ejemplo, ¿estoy sintiendo este ritmo porque me representa o porque aprendí que debía poder con todo? Y esa segunda pregunta fue la más difícil, porque durante años me identifiqué con la mujer que podía, que resolvía, la que sostenía, la que no se quebraba. Y esa identidad me dio seguridad. Mientras podía con todo, sentía que estaba a salvo. Pero en algún momento entendí que poder con todo no significa estar en paz. Podés ser eficiente y estar desconectada, ser fuerte y estar agotada por dentro. Podés sostener mucho, pero no estar sosteniéndote a vos. Y ese fue el punto de inflexión. No fue una crisis externa, fue una incomodidad interna sostenida. Y ahí comprendí algo que hoy me parece fundamental. Muchas veces creemos que cambiar implica romper con todo, renunciar, empezar de cero, transformar radicalmente la vida. Pero hay transformaciones que empiezan cuando todo está aparentemente bien. Empiezan por admitir que algo ya no se siente como casa. Y esa palabra fue clave para mí, casa. Yo tenía una vida construida con dedicación, había decisiones conscientes, amor, trabajo. Y sin embargo, internamente no se sentía como hogar, se sentía como estructura, como funcionamiento, como algo que cumplía su propósito, pero no me habitaba por completo. Y cuando eso pasa, algo adentro empieza a moverse. No es para destruir todo lo que construiste, sino para poder reordenarlo desde otro lugar. Durante un tiempo intenté racionalizarlo, pensé que era una etapa, pensé que necesitaba descansar más o que estaba exagerando también. Pero la sensación volvía. Y lo que vuelve una y otra vez merece ser escuchado con atención. Entonces hice algo que no estaba acostumbrada a hacer. Me detuve. No detuve la vida entera, me detuve por dentro. Empecé a observarme sin juzgarme, a registrar cuánto me sentía alineada y cuánto no. A registrar también cuándo lo hacía y a notar qué decisiones me expandían y cuáles me tensaban. Y ahí apareció una palabra que hoy tiene mucho sentido para mí, que es la coherencia. La coherencia no es hacer lo correcto según los otros. La coherencia es actuar en sintonía con quien sos en este momento de tu vida. Y esa sintonía cambia. No sos la misma persona a los 20, a los 30, a los 40, seguimos creciendo. Pero a veces nuestra estructura externa queda sostenida por una versión anterior a nosotras mismas. Y ahí empieza el desgaste. No porque nada esté mal en tu vida, sino porque ya no está actualizada a tu conciencia. Y ese fue mi caso. Yo había crecido por dentro, pero seguía sosteniendo dinámicas que respondían a una versión anterior de mí. Y ese desfasaje generaba mucha tensión, aunque no era visible porque no era externo, porque era algo interno, propio. Y ahí empecé a entender que no necesitaba hacer más. Lo que necesitaba era revisar desde dónde estaba haciendo. Porque podés hacer lo mismo, pero desde otro lugar. Podés trabajar, sostener, crear, pero sin esa presión constante de demostrar que podés con todo. Y durante años funcioné desde la exigencia. Una exigencia que había naturalizado tanto que ya no la veía como tal. Y cuando la exigencia se vuelve identidad, soltarla da muchísimo miedo. Y eso implica
dejar de reconocerte en algo que te definió durante mucho tiempo. Pero haciendo ese proceso también se siente muy liberador, porque te permite preguntarte quién sos cuando ya no necesitas probar nada. Ese proceso no fue lineal, hubo mucha resistencia, dudas, mucho miedo, pero también apareció algo nuevo que es mucho más liviano y honesto y también más conectado a mí. Entendí que lo que estaba pasando no era una crisis, sino que era un llamado suave a volver. Volver a preguntarme qué sentido tenía lo que hacía, volver a escuchar mi intuición. Antes de cualquier decisión, volver a elegir desde la paz y no desde la presión. Y eso cambió la forma en que miro mi vida hoy. Obviamente no todo es perfecto, pero intento sostener coherencia entre lo que siento y lo que hago. Y eso, bueno, no significa abandonar las responsabilidades, más que nada habitarlas desde otro lugar, de otra manera. Y bueno, si algo de lo que dije hoy resuena con vos, quizás estés atravesando algo parecido. Tal vez todo esté funcionando, pero algo interno te esté pidiendo una actualización. No para romper hoy tu vida, sino para hacer cambios, ordenarla, principalmente desde adentro. Y eso requiere honestidad. Honestidad para admitir que algo cambió y aceptar que crecer implica ajustar. Es una honestidad para volver a preguntarte quién sos ahora, hoy. Hoy estoy en ese proceso desde la experiencia, no solo desde la teoría. Y siento que muchas mujeres están viviendo algo similar, aunque no siempre lo pueden nombrar. Por eso quise empezar a hablar de esto, porque no todo cambio empieza con una crisis. Algunos empiezan con una conciencia que ya no se puede ignorar. Escucharla puede ser el inicio de una vida más habitable y alineada, de una vida más tuya. Así que hoy comenzamos por aquí y te agradezco por estar acá. Hay algo más que quiero decir antes de cerrar. Si estás viviendo algo parecido, no intentes resolverlo rápido. No conviertas esa incomodidad en un problema que hay que arreglar. A veces esa sensación es el inicio de una conversación interna que nunca te permitiste tener. No siempre sabemos hacia dónde vamos cuando algo empieza a moverse desde adentro, pero sí podemos elegir no ignorar esa sensación. Yo estoy en ese proceso, creo que siempre vamos a estar en este proceso. No tengo todas las respuestas, ni un mapa perfecto de lo que va a pasar, no tengo la decisión hoy de todo, pero sí tengo una decisión que es escucharme con más honestidad. Y esto, para mí, ya cambió todo. Y bueno, si algo de lo que compartí hoy resonó en vos, quédate con esa sensación. No la apagues, no la tapes con ruido. Tal vez esa incomodidad suave sea el comienzo de una vida más coherente. Nos vamos a seguir encontrando por acá, porque esto recién comienza. Gracias.